Continuamos en una voz del cielo y estamos con la palabra de Dios, estamos con la oración y dice en Mateo 19:26, dice Jesús, dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Por eso pidan y se les dará. Llamen a la puerta y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abrirá. Tenemos un Padre Celestial que da buenas cosas a los que se la piden. Entonces, ese Padre Celestial, no hay nada imposible para Él. No hay nada imposible. Dios tiene todo el poder y Dios es real. No es que Dios hizo milagros en la época de Moisés y que después Dios hizo milagros en la época de Jesús y que va a hacer milagros después cuando vuelva otra vez Jesús a reinar, sino que Dios es el mismo siempre. ¿Se entiende? Dios lo está llamando a usted para que le sirva. Dios lo está llamando a usted para entrar en una dimensión sobrenatural. Dios le está llamando a usted para que le entregue su vida a Jesús y tenga salvación y vida eterna y vaya al cielo cuando muera. Pero antes que eso, Él tiene un plan para usted. Él quiere bautizarlo con el Espíritu Santo, quiere llenarlo con su Santo Espíritu, darle poder para poder hacer milagros y enseñarle sobre los dones del Espíritu Santo y que usted pueda ser discípulos. Cada cristiano es un misionero en el lugar donde vive, donde está puesto. Si usted tiene una carnicería, si usted tiene una gomería, si tiene un taller de repuestos, allí es usted un misionero de Dios. Entonces, Dios hace cualquier cosa. Dios puede hacer milagros económicos. En este tiempo que la gente tiene tanto temor por la economía, en realidad siempre ha tenido temor por la economía, el hombre ha buscado siempre cómo subsistir o cómo tener más plata o cómo lograr mejores negocios. Y hay veces que no se dan las cosas y hay veces que algunos la logran, pero la mayoría viven frustrados con aquellas cosas, como dice el tango, que nunca se alcanzan. Pero Dios puede intervenir y hacerle que alcance aquello que pensó que nunca usted podía alcanzar. Entonces, está la palabra de Dios como ejemplo de lo que Dios puede hacer. Y en San Mateo capítulo 17, versículos 25 al 27, Pedro se encuentra con unos cobradores de impuestos para el templo y le dicen, su maestro no paga el impuesto del templo. Y Pedro dice, sí, pero ellos no tenían plata. Y entonces Jesús inventa algo, ¿no? Como puede hacerlo ahora. Jesús no es un personaje histórico. Jesús vive ahora y ahora puede hacer lo mismo exacto que hizo cuando figuró en los evangelios. Pero puede hacer diferente las cosas. Puede hacerlas de otra manera. Tiene cientos y miles de variantes para responder las oraciones. Y en este caso, en la parte económica, inventa Jesús algo. Y dice a Pedro, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero, que es una moneda muy cara, tómalo y dáselo para pagar el impuesto por mí y por vos. Dios se le ocurrió a Jesús que suplir esa necesidad que era necesaria y hizo aparecer una moneda dentro del primer pez que pescara Pedro. Ahora,
¿Cómo hizo Jesús? Bueno, le hizo aparecer una moneda a un pez, o tal vez a un pescador, pero ellos no tenían mucha plata, no tenían estateros. Suponga que a alguien se le haya caído y el pez la mordió, pero estaba en la boca, o sea que no se la había tragado. Usted saca sus propias conclusiones. ¿Cuánto tiempo un pescado va a andar con una moneda en la boca? Ahora, Pedro se podía haber retrasado o tirado el anzuelo en otro lado. El lago de Galilea era grande, ¿no? Ahora, Dios hizo que Pedro llegara a cierta hora y el pez esté cierta hora en ese lugar. O le creó una moneda, o justo el pescado encontró la moneda en el fondo y la agarró con la boca. Justo tira Pedro el anzuelo y Dios hace que ese pescado, no otro, es el primer pescado que iba a pescar, el primer pez que iba a pescar, muerda el anzuelo. Y entonces lo saca y encuentra esa moneda que era muy cara para pagar el impuesto. Todos tenemos que pagar impuestos, estamos hasta aquí. Dios puede hacer milagros. Puede inventar maneras si oramos, si le pedimos y si somos sinceros para poder pagar los impuestos, para poder comer, para poder tener una bicicleta, para poder tener una moto, para poder tener un autito, para poder tener lo que sea. Este es un ejemplo que está en la Biblia para que veamos que Jesús puede hacer cualquier cosa. Y hoy en día puede suceder que usted va por la calle, pero oró, anotó en el papel, Señor, necesito un trabajo, y se encuentra con un amigo y le dice, ¿sabes qué? Tengo un amigo que se va a vivir a Europa y necesita a alguien que le cuide la casa. ¿Y querés ir vos? Y ya tiene casa. Y de repente se encuentra con otro, justo va a un kiosco y ahí se encuentran con otro y le dice, ¿sabes que necesito un ayudante para tal cosa, qué sé yo? Y te puedo pagar un sueldo, no mucho, pero o tal vez pueda, y ya tiene un sueldo. ¿Se entiende? Pero usted tiene que ver la mano de Dios. Y si ora, pasan cosas. Y si no ora, no pasan. Porque Dios es el que maneja todas las cosas. ¿Se entiende? Volvamos al problema económico. Ahí necesitaban pagar el impuesto del templo. Y Jesús se le ocurre, podía haber hecho aparecer plata o cualquier cosa, pero se le ocurre que Pedro vaya al mar, tire el anzuelo, y ahí el primer pez que pescó, puede decir, pesca varios peces y tal vez uno tenga... No, el primero. Entonces, quiero hacerle entender esto. Dios es real. Dios maneja las situaciones. Dios maneja los pensamientos. Aún los pensamientos del pez, de ir justo y agarrar ese anzuelo, esa carnada que estaba en ese anzuelo, el de Pedro, y andar por esa zona, porque el pez se podía haber ido para otro lado. O podía haber llegado a destiempo de Pedro, pero Dios hizo que llegaran juntos. ¿Se entiende? Ese Dios es el mismo Dios que está al lado suyo ahora. Es el Dios que usted puede hablar y puede orar y puede escribir en un papel todas sus necesidades y presentársela a la mañana, a la tarde y a la noche. Es un buen método. Usted puede hacerlo a la mañana y a la noche, puede hacerlo a la mañana. Trate de no olvidarse porque no le conviene olvidarse. Porque cuando usted empiece a descubrir que Dios actúa, va a descubrir que Dios es real, va a descubrir que Dios es bueno
y se le van a ir todos los temores a enfrentar la vida. Se le van a ir, digamos, las ansiedades, se le va a ir el sentirse solo, se le va a ir el sentirse desamparado, se le va a ir los miedos, porque se va a dar cuenta que hay un ser que está al lado y es el que le ama y el que creó el universo y el que es todopoderoso. Y ese ser, si usted aceptó a Cristo, también está dentro suyo. Y usted pasa a ser un templo del Espíritu Santo, y un paso más sería que usted empiece a orar por otros, y no tanto por uno mismo. Una vez que uno está bien, empieza a orar por otros, y como Jesús vive en usted, usted puede imponer las manos sobre los enfermos y se sanan, usted puede hablar en nuevas lenguas, usted puede expulsar demonios de personas que están endemoniadas, puede hacer exorcismo. ¿Por qué? Porque tiene al Todopoderoso dentro suyo. Esto es algo maravilloso. Y a su vez tiene la vida eterna, sabe que cuando parta va al cielo derecho. Y a su vez, en este tiempo que está aquí, no está solo ni desamparado. Usted puede hablar con Él, y otro paso más es captar la voz de Dios. Dios nos habla aquí, nos habla por la Biblia, nos habla por circunstancias. Usted tiene que viajar a algún lado, pero si se le cierran todos los caminos, es Dios. Pero de repente se le abre una puerta para, no sé, otro lugar, y ahí va, y ahí tiene éxito, pero es Dios que está guiando su vida. Ahora, si usted camina ajeno a Dios, si usted no le interesa a Dios, si usted vive en pecado y no se arrepiente, va a estar totalmente desamparado, puede agarrarle cualquier tipo de enfermedad, puede morirse y todavía encima irse al infierno para siempre. Conviene estar en buenas relaciones con Dios. Conviene entre comillas, ¿no es cierto? Conviene. Uno es feliz cuando está en buenas relaciones con Dios. El hombre fue creado para tener amistad con Dios, para hablar con Él, y Jesús en la cruz pagó el pecado suyo, rompió la pared que separaba a usted de Dios Padre, rompió el enojo de Dios y los hizo familiares y lo hizo un hijo de Dios. Si usted acepta lo que Cristo hizo en la cruz a favor suyo, que pagó los pecados y murió como sustituto suyo. Murió en su lugar, porque la paga del pecado es la muerte. Jesús muere en lugar suyo, así que usted no tiene que ir al infierno, excepto que rechace a Dios, rechace la salvación, rechace a Jesús y no le interese nada de Dios. Entonces va a ir a donde usted eligió, lejos de Dios, por toda la eternidad. Pero le aclaro que el infierno es mucho peor de lo que usted se puede imaginar. El infierno es mucho peor que si usted abriera una hornalla y pone fuego y pusiera la mano arriba del fuego. ¿Cómo le dolería? Pero imagínese rodeado de fuego eternamente. Y todavía encima torturado por todos los demonios que hay en el infierno, eternamente. Pero Jesús murió para que usted no vaya ahí. Jesús dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y Jesús dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El Señor dice, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta a su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tendremos amistad. Será llamado Hijo de Dios. A todos los que lo recibieron, a los que creen en Él, les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Usted pasa de no ser nada a ser un hijo de Dios. Pasa del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pasa de la autoridad de Satanás, ya no tiene más autoridad sobre usted, a la autoridad de Dios.
pasa a ser una oveja de Dios, un hijo de Dios, pasa a ser coheredero con Cristo, pasa a ser heredero de Dios y pasa a tener vida eterna por los siglos de los siglos, cuando parta de este mundo. Y a partir de este momento que usted entrega la vida a Jesús, pasa a tener vida eterna para siempre, en lugares que usted nunca se puede imaginar. La belleza más extraordinaria o el paisaje más extraordinario de la tierra es nada comparado con algo del cielo. Vale la pena. Ahora, para terminar, voy a hacer una oración. Y recuerde, estamos hablando de poner en una hojita todas sus necesidades. De esa manera, cuando Dios responde a las oraciones, hágala como le parezca la oración. No repita oraciones hechas, sino hable con Dios directamente. Dígale: Señor, yo no sé bien hablar, pero te pido que me ayudes en esto, que me ayudes en lo otro. Y va a ver cómo Dios se le va a revelar. Usted se va a acercar a Dios y Dios se va a acercar a usted. Y entonces cuando vea esos resultados se va a dar cuenta: esto no es normal. Al principio quizás algunas respuestas de Dios le parezca casualidad. Y bueno, esto se arregló solo. Pero cuando tenga un cáncer y Dios lo sana, del cáncer no se sana solo. Yo he visto cientos de veces a Jesús sanar cánceres, o cualquier otra enfermedad, o cualquier otro, digamos, motivo que usted tenga, tal vez económico o problema económico, y que venga algo y se lo solucione. Te diga: están pasando cosas. Y van a pasar cosas porque el Señor le ha dicho: pidan y Dios les dará. Y entonces es Dios el que está obrando. Y Dios es el que abrió el Mar Rojo cuando estaba en la época de Moisés, el que hizo caer el maná del cielo, el que transformó el agua en vino, el que nació de la Virgen María por un milagro, el que sanó a los leprosos, a los mancos que le faltaba un brazo le crecían. Y hoy Jesús hace lo mismo. Hoy Jesús hace lo mismo, y el ideal sería que usted, al ver que Dios obra en usted, empiece a actuar de la misma manera a favor de los demás. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que le ilumine, que le revele su presencia y que se revele a usted para que usted crea que Él vive y es real. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido tu bendición sobre los que están viendo este video o escuchando este programa, Padre. Yo te ruego que estés obrando con todo tu poder y tu gracia. Señor, te pedimos por las peticiones que tienen cada uno, te rogamos por aquellas necesidades que tienen cada uno. Te pedimos, Señor, que estés obrando y actuando y haciendo milagros. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que hagas milagros visibles en aquellas personas que están necesitando un milagro, ya sea de salud, ya sea económico, ya sea de cualquier tipo de cosa. Señor Santo, yo te pido en el nombre de Jesús que estés haciendo milagros ahora. Señor, pon en cada persona el deseo de anotar sus necesidades en un papel y de orar a ti. Y revélate a ellos, muéstrale que eres de verdad, que existes y que eres el mismo de siempre. Muchas gracias, Padre, te pido estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Se me terminó el tiempo, le mando un fuerte abrazo y Dios le bendiga.